Esta vez, en esta clase, vamos a estudiar los conceptos de resistencia, ¿no? De resistencia. También comentarles que ya estamos en el área de lo que es electrodinámica. Como ustedes sabrán, es la ciencia que estudia el comportamiento de las cargas moviéndose y todos sus efectos, ¿no? Eh, y nos posicionamos en lo que es la resistencia. Vamos a comenzar primero con su símbolo. Entonces, para nosotros este va a ser el símbolo de la resistencia. La medida de la resistencia, pues lo vamos a hacer en ohms. Por eso su símbolo usa el omega, ¿no? Estos van a ser los ohms, ¿ok? Eh, pues hablar sobre, pues, qué es una resistencia, ¿no? Y básicamente una resistencia está hecho con un material que tiene una resistividad, ¿no? Porque el concepto de resistencia es oposición al paso de la corriente, ¿no? De los electrones. Entonces, ¿qué es el que se opone al paso de los electrones? Pues es la resistividad, ¿verdad? Y ya cuando el elemento tiene una forma, en este caso como un conductor, ya tiene una resistencia, ¿verdad? ¿De qué depende la resistencia? Depende de la longitud del conductor, depende de la área transversal, ¿verdad? Y del elemento en este caso que esté construido. Las resistencias más comunes comerciales que nosotros normalmente se utilizan en la electrónica o en la eléctrica son hechas de carbono, ¿no? O sea, normalmente se usa el carbón finamente pulverizado, un relleno aislante y un aglutinante de resina, ¿no? La proporción de carbono al relleno aislante establece el valor de la resistencia, ¿no? Pero no es el único material que se utiliza. Se puede también utilizar el cromo, el níquel, el tantalo y a veces se utilizan aleaciones, ¿no? O óxidos, como a veces se usa mucho el cadmio. Entonces, y hay varios métodos, ¿no? Para realizar resistencias especiales, ¿no? En espiral y entre otras, ¿no? Pero básicamente es un material, ¿no? Que se utiliza su resistividad para oponerse a ese paso de corriente, ¿no? Por lo tanto, el tema más común de esto que se aplica sería la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, normalmente su forma más común es resistencia por corriente. Dice que cuando yo haga pasar una corriente por un conductor, se va a generar un diferencial de potencial en los extremos de ese conductor. Sí, básicamente es la forma sencilla de la ley de Ohm, pero también se utiliza la espejada, ¿no? Para ver una relación importante en lo que es la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí despejamos la corriente, sería voltaje sobre resistencia, y lo que nos dice la ley de Ohm es que la corriente y el voltaje son directamente proporcional. O sea, si yo aumento mi voltaje, la corriente aumenta en un conductor. Pero cuando hablamos de la resistencia, son inversamente proporcionales. ¿A qué se refiere eso? Me dice que a mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. Por eso son inversamente proporcional. Y esta relación inversa es obvio con el concepto de resistencia, ¿no? Si la resistencia es la oposición al paso de la corriente y cuando tenemos mucha resistencia, pues tenemos mucha oposición al paso de la corriente. Y si tenemos mucha oposición al paso de la corriente, pues tenemos poca corriente. Por eso el concepto es muy, muy obvio, ¿no? De los variables que estamos viendo aquí de la ley de Ohm, sabemos que la V es voltaje, ¿no? Las unidades son los volts y los vamos a manejar con la letra V.
La resistencia es la variable R, resistencia, son los ohms, en honor a ohm. La unidad son la omega, ¿no? Y la I es la corriente, ¿no? Corriente eléctrica. Pero en este caso, la unidad son los amperes. Y lo definimos con una letra A. ¿Sí? Bueno, como la corriente son los amperes, pues podemos hablar un poco sobre eso. Por ejemplo, un ampere sería un coulomb por segundo, ¿no? ¿Sí? Un solo ampere. O sea, ¿qué significa cuando yo tengo un ampere? Que va moviéndose, un coulomb por cada segundo, ¿no? Entonces la carga sería el coulomb. Si quisiéramos saber qué cantidad de electrones se mueven en ese segundo, pues nosotros utilizaríamos la relación de que un electrón tiene una cantidad de 1.6 por 10 a la 19 coulomb. Quiere decir que podemos hacer una relación de 3 simple, de que si un electrón tiene tanta carga en coulombs, pues un coulomb cuántos electrones son. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos una cantidad de 6.25 por 10 a la 18, en este caso si fuera así, electrones, ¿no? O sea, esta cantidad de electrones pasarían en un segundo, ¿sí? Si aumentáramos a más amperes, pues se va doblando, ¿no? O se va fraccionando en función de los amperes, ¿no? Entonces, es obvio que a más electrones, pues nuestro material va calentándose, ¿no? Pero ahorita más adelante tocamos el tema, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro detalle que sí hay que comentar es que, pues bueno, nosotros estamos hablando de resistencias y esas resistencias no vamos a utilizar en la vida real, pues no vamos a poder encontrar todos los valores de ohms. Si yo quiero una resistencia de 0.5 ohms, no la voy a encontrar tan fácilmente, ¿no? Realmente no la voy a encontrar. Habría muy exactas, muy cercanas, pero no la voy a poder encontrar tal y como es. Por eso les comentaría que existen unas tablas de resistencias comerciales, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos visualizar de punto 1, punto 11, punto 12, punto 18, punto 20 ohms, ¿verdad? Hasta el punto 91. Pero, por ejemplo, y les aseguro que estas que son comerciales son muy raras, de hecho. Si hay, aún así, que son comerciales, no se logran encontrar todas. Por ejemplo, punto 11 es muy rara una resistencia de punto 11, ¿sí? Por ejemplo, de 1 ohm, si lo encontramos, ¿no? 2.7 ohms, 4.7 ohms, 10 ohms, de 18 ohms, 47 ohms es bien común en lo que es esta de 4.7, 47, de 1 kilo, ¿verdad? Que son las de 1000 ohms, entre otras, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Pero bueno, normalmente esas son las resistencias más comerciales. Y aún así, nuestras tiendas locales se van a batallar. Ahora, cuando queremos una resistencia muy específica, a mí me ha tocado reparar módulos normalmente de potencia, de control de velocidad, y es muy común que en esos módulos se encuentren resistencias muy pequeñas, que de hecho en las tablas de resistores comerciales ni existen, ¿no? Que normalmente se usa, pues se usa bastante el alambre de nicromio, ¿no? Con el alambre de nicromio normalmente soporta muy buenos watts, entonces se hacen en función de la relación de distancia de tantos ohms que te da ese alambre, como lo hemos visto en anteriores temas, en ejercicios pasados, y así se usan, ¿verdad? Y después se hacen, si son resistencias más grandes, a veces se usan arreglos, ¿no? En serie, un paralelo, pero más adelante los vamos a comentar esas reglas, ¿no? Esas leyes de series y paralelos más adelante, ¿sí?
Aparte de que son construidas con ciertas calidad de resistencias, por ejemplo, hay tolerancias, ¿no? De 5%, de 10%, de 20%. Las mejores resistencias son de 5%, más menos. Quiere decir que si es una resistencia de 1 ohm, puede estar más 5% de error hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, normalmente se usa mucho el promedio, ¿no? Pero eh, eso de 5% a veces no se encuentra, ¿no? Normalmente son de 10%, más o menos. Entonces, uno va y las mide y no dan los valores muy, muy, muy exactos. Pero sí se acercan, ¿verdad? Eh, por otro lado, ya estuvimos hablando de voltaje y no hemos mencionado de qué tipo de voltajes hay, ¿no? Entonces, los tipos de voltaje que nosotros vamos a encontrar son de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, el primero sería de corriente directa, ¿no? Eh, vamos a poder encontrar simbología, ¿no? Por ejemplo, una pila, más menos, de corriente directa. También podemos tomarla de esta forma, muy común este tipo de simbología, o también a veces se usa así, ¿no? Ya sea una batería, una pila, y estos son muy parecidos. En los software de simulación vamos a darnos cuenta que así son. La forma matemática es de esta forma, ¿sí? El voltaje B es una constante, ¿no? Entonces la corriente directa, como lo vemos en su gráfica, pues es constante, ¿no? ¿Sí? Y la corriente alterna lo manejaríamos así como un símbolo de esta forma. Aquí hay polaridad y en la alterna, ¿no? Y por eso es que su gráfica es una sinusoidal, ¿no? Pulsos positivos, pulsos negativos y así continúa, ¿no? Con ciertos hertz, por ejemplo, la Comisión Federal pues son 60 hertz, ¿no? 60 ciclos por segundo, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a tomar más en cuenta esos detalles, ¿ok? Bueno, eso sería lo relacionado a tipos de voltaje, corriente directa, corriente alterna, ¿no? ¿Cuál es más peligrosa? Siempre se ha visto ese debate, ¿no? Entonces, normalmente el peligro va en función de que te logres electrocutar. Por ejemplo, en las dos, si es una gran cantidad de energía, pues son peligrosas cualquiera de las dos. Pero hay una que te da más oportunidad de salvarte. Por ejemplo, aquí lo vemos en la gráfica. Si tuviéramos un voltaje muy grande en corriente directa, 200, 400 volts, y te logras electrocutar, la función matemática te dice que jamás te vas a poder despegar porque siempre vas a estar conectado, ¿no? Sí, o sea, no hay un punto en la gráfica en la que te puedas desconectar, en diferencia de la corriente alterna, ¿no? Aquí hay unos ciclos en los que vale cero volts, aquí hay cero y aquí cero. Normalmente son 16.33 milisegundos. Cada 16, no, de hecho es 8.3 milisegundos es el tiempo que te da de poderte soltar, ¿no? Cada 8.3 milisegundos, ¿no? Porque hablando de 60 ciclos por segundo, ¿verdad? El periodo sería la inversa a la frecuencia, 1/60, ¿no? Entonces eso da como alrededor de 18 punto y algo, ¿no? De hecho es 16 punto y algo, y que son cada 8.33 segundos, milisegundos, el tiempo que te da para soltarte, ¿no? Por eso a veces si te logras electrocutar, utiliza la gravedad para ver si así tienes la probabilidad de poderte soltar, ¿no? Bueno, eh, llevamos 14 minutos. Vamos a dejar este video hasta aquí. Y ahorita en el siguiente comenzamos con otras leyes, ¿no? Ya vimos la ley de Ohm y las siguientes las comentamos en los siguientes videos.